Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Espero que le estén pasando de maravilla en compañía de sus seres queridos. Les saluda Doctor y espero que esta pequeña conversación que vamos a tener hoy día sea de su agrado acerca de James Bond y el ideal del espía. Esto nace por un pedido que me hace Twitman. Me pidió una colaboración para su canal en aquel entonces. Pero resulta que la colaboración que fue en vivo no se llegó a grabar. Entonces el material quedó no, perdido, ¿no? Quedó solamente para aquellos quienes estuvieron presentes en el vivo y pues ya no nos quedó como un archivo base. Ahora lo que quiero hacer es retomar y profundizar un poco más en este personaje tan icónico, tan importante, no solamente para las películas, sino también para el personaje, ha influido mucho en personajes escritos, en varios libros, ¿no? Siempre ha marcado la pauta. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, teniendo esta colación, lo que hoy les voy a presentar es un trabajo de investigación que se hizo respecto a el análisis del personaje James Bond. He tratado de abarcar de una manera muy general aspectos que me parecen a mí importantes y espero que ustedes también. La finalidad es que esto les ayude a ustedes a profundizar en muchos aspectos del personaje y no solamente eso, ¿no? Sino que les abra un panorama distinto al momento de volver a ver las películas. Eh, Ahora, para esto me voy a apoyar en unas diapositivas que he ido desarrollando o que desarrollé en aquel entonces con esta finalidad, pero quise darle un enfoque distinto. O sea, digamos que quería hacer algo mucho más llamativo, probablemente. Me entenderán bien tanto a Twigmin, a mí nos gustan mucho los patos. Entonces dije, ¿y por qué no darle ese giro, no? En aquel entonces, pues teníamos el espacio de la noche de los patos nocturnos y es lo que les voy a presentar. Espero que sea de su agrado, espero que puedan disfrutarlo, tanto como lo hice yo. Y nada, comencemos. Esta es pues la presentación de el relato de los patos nocturnos 007, con permiso para decir cuatro. Con licencia para decir cuatro. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación. Para hablar de James Bond, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de aquel que hizo posible este personaje. Y quien hizo posible este personaje fue Ian Fleming, un escritor que nació en el año 1908 y falleció en el año de 1964. Y antes de ser escritor fue periodista y oficial de inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia que definitivamente influyó en sus relatos de espionaje, ¿no? Digamos, es importante saber cuál es la estructura, ¿no? Cómo es o quién es aquella persona que nos va a presentar su personaje. Porque muchas veces este personaje no solamente va a ser mm, alguien que nos acompañe, que nos divierta, que nos ilustre, sino también alguien que nos va a transmitir las ideas que esta persona pueda tener o que haya sido influenciada por el entorno en el cual vivía. Ian Fleming, pues, digamos que escribió 12 novelas y también dos colecciones de cuentos escritos. Estamos hablando que son, digamos, un promedio de 14 novelas, pero adicionalmente a eso existen más de 40 libros inspirados en este personaje.
Obviamente son de otros autores, pero mantienen la línea trazada por Ian Fleming. De esta colección de escritos, tenemos actualmente un aproximado de 25 películas oficiales, más no dos, además dos no oficiales. Entonces eso también nos va a ayudar a poder posicionarnos un poquito en todo aquello que se ha venido desarrollando y por qué su influencia, ¿no? Digamos que no por nada van a encontrar personajes como por ejemplo en Perú y en algunas partes de Latinoamérica eh, se pudo apreciar la película Identidad Desconocida o el personaje famoso de Jason Bourne, ¿no? Que quizás no por coincidencia tenga las iniciales de tanto de su nombre como de su apellido con el JB, que es el mismo de James Bond. Y no solamente eso, sino que pueden ver personajes como en Misión Imposible, por ejemplo, que tratan de capturar la esencia de este arquetipo, ¿no? De este superagente que ha sido James Bond. Entonces vemos que ha generado bastante influencia. Hasta aquí es importante que podamos ya crear ya un espacio propicio para que nosotros podamos seguir profundizando en ese arquetipo, ¿no? Digamos que, ¿quién es James Bond? ¿No? Y para ello vamos a nosotros a deconstruirlo, vamos a analizar los signos y los significantes. ¿Qué es aquello que lo hace ser James Bond? De una u otra forma nosotros nos hemos imaginado ser este personaje, vivir estas aventuras. Podemos decir de James Bond que físicamente es un ser, entre comillas, superior, es increíblemente competente, moralmente ambiguo, pero hay algo que siempre sucede, y es que siempre vence a sus enemigos. En un mundo de hoy, en el que digamos que la mayoría de las personas sienten que tienen un control limitado sobre sus vidas, pues Bond representa un ideal a seguir, ¿no? Entonces es un ideal de omnipotencia. Alguien que siempre tiene el control de las cosas. Nada se le escapa. Entonces, eh, digamos, sobre todo en los momentos más complejos, más difíciles. ¿Y qué cosa sucede? Sucede pues que en Bond nosotros proyectamos nuestros deseos de libertad. Como así, pues, quien de nosotros no quiere vencer cualquier obstáculo que se le presente, seducir sin esfuerzo a las demás personas, pero no solamente eso, ¿no? Sino que es una necesidad que tiene la cultura de masas. Tiene una necesidad de contar con un héroe simplificado que pueda ofrecernos a nosotros un modelo a seguir, un modelo de poder, de autoridad. Aunque, pues, muchas veces sea ficticio, con la finalidad de poder identificar quién realmente es este personaje, es que hemos querido profundizar en algunos aspectos de su identidad y sobre todo en características, ¿no? Es importante siempre hacer un análisis de los signos y los significantes de los personajes que nos presenta la cultura de masa. Esto es los personajes en la televisión, en las series, en las películas. ¿Por qué? Porque digamos que estos símbolos y estos signos que conforman su entorno nos van a dar y nos van a comunicar muchas veces temas culturales, temas sociales y sobre todo temas psicológicos. Al respecto, nosotros nos vamos a centrar en los ejes que aquí van a ver. El smoking, el Aston Martin, las chicas Bond y el martini. Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos de forma que podamos entender cuál es el significado, qué es aquello que nos va a transmitir. El smoking, para comenzar. El smoking se ha convertido, digamos, en el signo icónico del personaje. Es imposible pensar en un James Bond que no utilice un smoking. Y quizás, a mí entender, a mi parecer, mejor James Bond ha sido hasta el momento el de Daniel Craig.
¿Por qué? Porque comienza a mostrarnos cómo es el proceso James Bond. O sea, no es algo inmediato. Ha habido un proceso de por medio. Por eso es importante que puedan analizar bien las películas. Daniel Craig, que personifica a James Bond en las películas, en las últimas sobre todo, al principio pues no aparece con el smoking. Ustedes me dirán, oye, ¿qué pasó ahí? Y es que va a darse un proceso. De tal forma que casi al final de la película van a ver a Daniel Craig personificando a James Bond ya con el smoking en sí. Y es que esto sucede porque van a ver el proceso de cómo es nombrado, cómo obtiene la licencia 007, qué puede significar el smoking en este juego. Y es que, digamos que más allá de una prenda de vestir, simboliza un tema de ser más sofisticado, ¿no? El tema de la elegancia, un tema de control, de seguridad y de, sobre todo, de estilo. Digamos, pues, digamos, son portadores de estos signos, el tema del poder y la autoridad. Muchas veces ustedes van a escuchar el tema de te tratan como te ven. Siento que me limita a veces mucho, pero sí había una particularidad, ¿no? Cuando tenía que ponerme el terno o el sastre en sí y salía, digamos, el trato de las otras personas hacia mí cambiaba totalmente. Entonces, sí hay una influencia en cómo te vistes, en cómo te ven y transmites un mensaje concreto, sobre todo en el tema de poder y autoridad. Y con esta experiencia lo que trato de comentarles es eso, ¿no? Efectivamente, aunque pareciera algo tonto, sí, sí hay un cambio, sí hay un cambio. Digamos que no es en todo, no es con todas las personas, siempre va a haber sus excepciones, hay personas que trascienden, que van muchísimo más allá, pero hablamos en general de la norma, de lo que normalmente sucede. Ahora, hay otro detalle, y que lo van a ver en todas las películas de James Bond, el tema del martini agitado, no revuelto. Lo van a ver absolutamente en todas las películas, y este es un tema muy importante. ¿Y por qué? Porque este simple, esta simple expresión, esta simple solicitud, va a hablarnos a nosotros acerca del control y el perfeccionismo de James Bond. Digamos que al ser una frase recurrente y simbólica de James Bond, podemos ver que hay una atención a los detalles. Para él los detalles son muy importantes. Y digamos que nos define su identidad, eh, digamos, por un tema más de gustos, de preferencias, sugiriendo que muchas veces, a pesar del peligro constante con el que se enfrenta y en el que vive, porque van a haber películas inclusive que hasta su propio enemigo le ofrece algo de tomar y, y siempre va a ser la misma solicitud. Pareciera que en ese momento, en ese enfocarse en los detalles, está demostrando que él tiene el control de la situación. Eh, a pesar de las dificultades, nos habla de que James Bond tiene el control inclusive de los aspectos más de mayor detalle, ¿no? Y eso es importante porque nos habla acerca de su serenidad para afrontar los hechos. La bebida en sí misma es un símbolo que comunica clase, lujo y un dominio sobre el caos que es su vida como espía. Digamos que, inclusive, si nos ponemos a ver, o si nos ponemos a analizar esto desde la perspectiva cognitivo-conductual, vamos a entender que el perfeccionismo de Bond podría interpretarse como una creencia central que ha desarrollado a lo largo de su vida. Y es probable que Bond pues, haya internalizado la idea que cualquier error, cualquier mínimo error, podría costarle la vida o el éxito en sus misiones.
Y esto, ¿qué cosa haría? Haría nada más que reforzar su necesidad de control. Hace no mucho iba manejando y con mi esposa vimos un mensaje que escriben pues, en los automóviles normalmente, ¿no? Y había un mensaje en particular que vimos en una camioneta que decía: mi primer error será el último. Cuando nos acercamos más a la camioneta, vimos que era una camioneta de la UDEX, de la Unidad de Desactivación de Explosivos. Entonces, claro, o sea, no puedes equivocarte en una situación así. Si te equivocas, va a ser tu primer y último error. Es por las consecuencias que generaría, ¿no? Digamos que esto nos podría dar un ejemplo de por qué es tan importante para Bond mantener este tema de los detalles a punto. Y eso habla bastante de su personalidad también. Otro de los elementos, otro de los signos que vamos a encontrar en las películas son los automóviles de lujo. ¿M? Pero no solamente los automóviles de lujo, sino también nos vamos a centrar en el Aston Martin, que es el auto de preferencia, por lo menos en las películas de Bond, de James Bond. Y eh, digamos que Bond es más que un simple hombre, ¿no? Mm, Bond es una fuerza combinada de inteligencia, ingenio y sobre todo recursos ilimitados. Entonces, el coche se convierte en un signo de dominación. Y esto es muy importante y quiero que presten bastante atención. Parece algo tonto, pero sí es importante, porque este signo de dominación no solamente es sobre el espacio en el que él se encuentra, sino también sobre su entorno social. Representa un control sobre qué? Sobre la velocidad, por ejemplo. Representa también un tema de libertad, de poder, sobre todo de poder de decisión. Van a ver que muchas veces hace movimientos intrépidos para poder escaparse de quienes lo están persiguiendo, ¿no? Entonces, su capacidad de manejar el espacio, su capacidad de manejar la velocidad, su capacidad de salir airoso de momentos de dificultad que hacen peligrar su propia vida, no hacen otra cosa que resaltar un dominio, un control y el poder que ejerce acerca de él, o sea, sobre su entorno, ¿no? Digamos que, pues, al controlar el mundo que le está rodeando, el coche comienza a hablarnos a nosotros acerca de que es un símbolo de invulnerabilidad. ¿Y cuál es el otro detalle? El otro detalle son las chicas Bond. Hasta el momento estuvimos viendo objetos, objetos que Bond utiliza para poder presentarse ante la sociedad. Hemos visto el smoking, hemos visto los automóviles de lujo, hemos visto detalles también de lujo, como por ejemplo es el caso de la bebida, del martini, que también pues le sirve para posicionarse socialmente. Pero digamos que el hecho de las chicas Bond aquí ya sale del espacio de objetos y vamos al tema de las personas, por lo menos para nosotros, ¿no? No es el caso de Bond. Entonces, digamos que las chicas Bond en sí misma, en cualquier película de James Bond, van a ser un signo recurrente. ¿Recurrente en qué sentido? En que nos va a hablar de que Bond desarrolla un cierto atractivo sexual en sus relaciones, muchas veces hasta conflictivas, con el tema del poder y del amor. O sea, muchas veces van a ver que eh, enemigas suyas son seducidas por él. Pero no solamente es esto, sino que también tiende a tener unas relaciones breves y a menudo trágicas con estas chicas Bond.
¿no? Digamos que no vamos a ver a una de estas chicas Bond en escenas repetidas o en secuelas de películas, ¿no? Siempre vamos a ver a una chica distinta, a una chica que va a ser seducida por Bond, que va a ser utilizada por Bond. Digamos que, y no solamente es eso, ¿no? Sino que muchas veces no va a ser otra cosa que subrayar la vida solitaria que vive Bond, su incapacidad para generar una relación con otra persona. Y esto ya podría comenzar a salir de distintas aristas, ¿no? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué este Bond tiene una vida solitaria, donde si bien es cierto, intima con otras mujeres, es de una forma efímera, muy corta, breve quizás? Y muchas veces es utilizarlas para cumplir con el objetivo que él tiene, que es cumplir su misión. No necesariamente porque desea entablar una relación en particular con alguien. Esto va a ser algo, va a ser una constante de las películas de Bond, sobre todo en las antiguas, ¿no? En las nuevas como que la cosa ha ido cambiando, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que esta relación que mantiene Bond, chicas Bond, la redundancia, no es otra cosa, no es otra cosa más que perpetuar la idea de que las mujeres son volátiles, que no son confiables y que el héroe masculino tiene que mantenerse, digámoslo así, mm, ¿cómo decirlo? Mantener su distancia emocional. De forma que solo de esa manera él va a poder seguir siendo eficaz. Digamos que podríamos ir escarbando un poquito más tratando de encontrar cuáles son las razones de ello. ¿Por qué Bond presenta este desapego emocional, ¿no? Este rasgo que normalmente sugiere hasta cierto punto un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Digamos porque comenzar a reprimir las emociones o desplazarlas no hacen otra cosa que mostrarnos una cierta inseguridad por parte de nuestro personaje. Digamos que podría hacer que se sienta vulnerable, podría hacer que se concentre de su misión. Y si bien es cierto, él se muestra como protector y atento, mm, digamos que muchas veces pareciera que lo que les va a suceder a sus acompañantes, a sus parejas de turno, sobre todo cuando se enfrentan ellas a la muerte, pareciera como que no le interesara, ¿no? O sea, como que lo ve algo normal. Muy rara vez se deja afectar por esta suerte de sentimiento, ¿no? Digamos que esta represión emocional, pues lo único que nos dice a nosotros es que de todas maneras siempre va a buscar evitar una dependencia emocional. Eso es algo que tiene que quedarnos muy claro, ¿no? Y esto es evidente porque aún habiéndoles pasado algo trágico, él pues, actúa de una manera indiferente y continúa con sus enfrentamientos con sus enemigos, o sea, no pierde el foco. Digamos que podría decirse que él ve eso como daños, entre comillas, colaterales, ¿no? Deja de, deja de darles el lado humano. Hasta cierto punto las cosifica. Son una suerte de instrumentos que se convierten o en un trofeo o en una recompensa por haber, pues, no sé, ha realizado de una manera satisfactoria sus misiones. Entonces, aquí lo que vemos es que
de una manera muy sutil, se está perpetuando la idea de que la mujer en sí misma es un objeto pasivo, un premio, ¿no? Que lo único que hace es ayudar a confirmar la virilidad masculina de nuestro personaje. Las chicas Bond no son igual a Bond. No hay una suerte de equipararse a él, ¿no? Digamos que ellas es todo lo contrario. O sea, su identidad está construida en torno a quién es él. No es que él identifique a la otra persona como su igual. Entonces, de esta forma, ¿qué cosa sucede? Sucede que comienza a reforzarse el estatus de Bond. Digamos que el tema de la diferencia de género termina convirtiéndose en una suerte de jerarquía. Y Bond siempre va a estar en la cúspide. Dicho en buen cristiano, digamos, es una actitud machista. Sobre todo vamos a notarlas con mayor acento en las películas más antiguas. Cada película no solamente nos cuenta una historia del personaje. No solamente nos cuenta una aventura o una misión. Nos habla de lo que está sucediendo a su alrededor, cuál es la cosmovisión que se tiene acerca de las personas, de los objetos o de la realidad misma. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que poder identificar, ¿no? Por eso es que van a ver que en las últimas películas eso como que ha tratado de ajustarse un poquito. Digamos que ya no vamos a ver, pues, normalmente una chica Bond que esté demasiado sumisa a Bond, sino que también tiene un cierto protagonismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los significantes que nosotros vamos a encontrar en James Bond? Primero vamos a encontrar el tema de control y autocontrol, ¿no? Vamos a tener el tema de la tecnología y la modernidad, vamos a tener el tema de la masculinidad idealizada, el colonialismo y la globalización y el mito del héroe solitario. Vamos a profundizar un poquito en este tema de los significantes en James Bond, porque creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Normalmente vamos a encontrar en James Bond una personalidad idealizada. Digamos que idealizada en el tema del sentido de la masculinidad, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que se tiene de la masculinidad? Que es un hombre fuerte, dominante, carismático, imponente físicamente. Y en el contexto cultural, pues Bond es visto como, pues, el hombre que todos quieren ser. O sea, yo quiero ser como él, ¿no? O sea, por eso es que muchas veces van a encontrar de que apelan a su lado más básico y comienzan a mostrarle una idealización de qué es lo que tú deberías ser o a qué es aquello a lo que tú deberías aspirar. Entonces, digamos que hay algunas cosas que no está mal, ¿no? No necesariamente todo es malo. Digamos que el hecho de poder proyectar confianza, poder y control en las situaciones no es algo malo, es algo utópico creer que se va a tener control sobre todo, pero digamos es algo a lo cual sí se podría aspirar, definitivamente. Entonces, pero digamos que el camino por el cual se va a llegar a esta idealización pues nos dice que puede ser tanto por violencia como por inteligencia. Aunque vamos a ver más que va por el otro lado, va muchas veces más por el lado de la violencia. Pero eso también lo veremos un poquito más adelante. Digamos que al final, esta construcción de lo que significa ser un hombre no es otra cosa que un signo cultural, ¿no? Un ideal social.
que normalmente se ha venido naturalizando, ya sea en el cine o ya sea en los medios. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Es el tema de la idealización para la cultura de masa. ¿Qué es lo que te venden? ¿Cuál es el producto que te quieren vender y cuál es la razón? Eso es importante. Otro significante que vamos a encontrar que también es muy importante es el control y el autocontrol. Eh, no solamente tiene un control en base a su entorno, sino sobre sí mismo. O sea, Bond no solamente se destaca por tener un control de la situación que le rodea, sino también un control sobre sí mismo, de tal forma que le permite actuar de forma pausada en situaciones de dificultad, como lo habíamos visto hace un momento con el ejemplo del Martini, ¿no? Como en momentos inclusive de tensión se preocupa acerca de los detalles. Y digamos que eso pues nos habla no solamente de algo podría ser interesante, algo digno de imitar, sino que también nos habla acerca de una disciplina emocional, ¿no? Y también física, obviamente. Más, nosotros nos podríamos pensar, ¿qué pensaría de esto Sigmund Freud? Porque al final Sigmund Freud sostenía de que los seres humanos en sí mismos estaban pues influenciados por dos fuerzas fundamentales, ¿no? Era el Eros, que es el impulso hacia la vida, y el Thanatos, ¿no? Que es la pulsión de muerte, ¿no? O el impulso a la muerte. Y esto se ve de qué manera, sobre todo el tema de la pulsión de muerte, se ve cuando James Bond normalmente siempre se pone en situaciones difíciles, poniendo su vida en riesgo muchas veces. Digamos que de una u otra forma llegar a este extremo parecería decir de una forma indirecta a la muerte misma que él sigue teniendo el control. No teme a la muerte porque él considera que tiene el control de la situación, pues es que no tiene tanto miedo a arriesgarse. Lo cual, pues, se habla también de cierta irresponsabilidad, ¿no? O sea, es decir, hay algo que sí lo está afectando, pero él no quiere reconocerlo, lo cual también es algo imprudente. Digamos, no todo puede ser admirable, ¿no? Digamos, pero también es algo interesante, porque este patrón no es algo extraño, o sea, no es algo idealizado. Es un patrón que se presenta en muchas personas que han vivido situaciones extremas, muchas personas que han vivido situaciones que los ha llevado al borde de la muerte. De una u otra forma, se convierten en personas mucho más osadas. Y es una característica interesante como para poder analizarla. No ahora, pero sí es algo que probablemente si algún psicólogo o psicoanalista nos está viendo, podría darnos muchísimas más luces, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué llega un punto en el cual pues, las personas que se enfrentan a este tipo de situaciones parecería que se vuelven mucho más usadas, ¿no? Entonces, nada, digamos que sigo pensando que es irresponsable creer que se tiene el control de todo, porque por más inteligente, por más preparación que tengas física, hay cosas que no puedes controlar, hay cosas que son incontrolables, ¿no? Hay otro tema también que es interesante, que tendríamos que analizarlo bien con cuidado, porque es algo que se nos vende, ¿no? Y es la idea del colonialismo y la globalización. Este es un tema que me parece interesante. ¿Por qué? Porque digamos que es un significante de los restos del colonialismo británico.
Y nos vamos a centrar en eso, ¿no? Son los rezagos de un no querer renunciar el Imperio Británico a su pasado, de una u otra forma, ¿no? Entonces, qué cosa sucede? Pues tenemos a un James Bond que viaja por todo el mundo interactuando con distintas culturas, eh, pero no es que lo haga con un fin de conocer o de hacer turismo, no, no, nada que ver. Es todo lo contrario. Eh, Está tratando de afirmar una posición de poder, reafirmando una jerarquía, donde Bond, que es, entre comillas, el héroe británico, sigue siendo el salvador o el protector del mundo, ¿no? Sobre todo a las amenazas globales. Mm. Digamos que de una u otra forma se comienza a crear un mito que comienza a naturalizar la intervención de otros países en tu propio país, ¿no? Eso, sácate, sácate, tú no sabes, yo lo voy a hacer. Yo voy a poner en orden tu país porque tú eres incapaz de hacerlo, ¿no? Digamos, hay cierto paternalismo, y más que paternalismo, una suerte de no querer renunciar al colonialismo, ¿no? Al tener el control, al querer ejercer una autoridad y en sitios donde no le corresponde, una suerte de, entre comillas, policía global. Entonces, digamos, eh, de una u otra forma, vemos que el mensaje en el fondo que nos quieren vender es que debemos permitir el intervencionismo de otros países ajenos en nuestras formas de gobierno o invitarlos a tener bases en nuestros países para poder resolver problemas que nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Como si fuésemos incompetentes o incapaces de poner orden en nuestra casa. Digamos, hay que decir las cosas como son. Una cosa es colaboración, te ofrezco mi ayuda, que es muy distinta. Y otra cosa es la imposición, que va más por este lado. Yo me impongo. Es más, ofrezco voy y sin ningún reparo actúo sobre la ley de tu propio país. Hago y deshago. Ese es un tema que tenemos que tener bien presentes, ¿no? No podemos eh, dejar pasar esto por alto. Nunca debemos olvidar lo siguiente, ¿no? Y es que lo que parece ser natural y dado, en realidad es una construcción muy elaborada, cuidadosamente elaborada, que esconde una suerte de significados ideológicos y políticos que pretenden instalar en nuestras mentes. Siempre hay que tener la alerta en ello. Y no es que esté siendo conspiracionista, ¿no? No, no. O sea, siempre hay que saber separar la paja del trigo. A eso voy. El desarrollo del pensamiento crítico, que es algo en lo cual siempre voy a estar tratando de promover. Creo que es lo más importante. Ahora, ¿qué cosa sucede con el significante del mito del héroe solitario? Y esto es interesante, porque digamos que este mito del héroe solitario no hace otra cosa más que ser una propaganda al individualismo. Mm, si bien es cierto, James Bond trabaja para un país, Inglaterra, y siendo más concretos, su servicio de inteligencia, siendo más concretos todavía, para para el MI6, digamos que en última instancia, Bond actúa solo contra las fuerzas del mal. O sea, tú no ves nunca a un equipo, lo ves a él solo venciendo al enemigo, ¿no? Em, digamos que este arquetipo de individualismo
pues lo único que hace es reforzar la idea de independencia y autosuficiencia, que normalmente nos venden en el paquete de la suerte del héroe, ¿no? El héroe es aquel que hace todo solo, no necesita de nadie más que de su propia voluntad, probablemente. Entonces, digamos que podríamos decir que, si bien es cierto, Bond forma parte de un grupo o de una agencia, eh, él soluciona todo con su propia iniciativa y dentro de esta iniciativa con su propia fuerza personal. Digamos que es una narrativa que normalmente vamos a encontrar en los guiones de las películas y en los libros, donde nos habla acerca de una realidad que es que la interdependencia social y política en la resolución de conflictos globales muchas veces tiene que ser de manera independiente, ¿no? Digamos que una sola persona puede resolver los problemas del mundo, una suerte de mesías. Y hay otro detalle que es la tecnología y la modernidad. Digamos, en este tema, que es lo que tenemos, pues nos dicen de que nuestro personaje va siempre de la mano con lo último de vanguardia, con lo más moderno, acompañado de los gadgets probablemente más sofisticados, que no son otra cosa más que una metáfora del progreso y cómo este progreso de la ciencia está puesto al servicio del hombre para dominar a la naturaleza y de esa forma poder superar cualquier obstáculo. Digamos que el uso de la tecnología en Bond no solamente nos puede demostrar que la inteligencia humana y la innovación técnica son las verdaderas claves para sobrevivir en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, en un mundo tan peligroso como el que nos ha tocado enfrentar. En este sentido, digamos que más que gadgets, más que herramientas puestas a nuestro uso para un fin en concreto, se convierten más en fetiches, en símbolos de poder absoluto, ¿no? Mm, Sobre todo porque con estos gadgets supuestamente podemos nosotros alterar la realidad. Entonces nos da también cierta idea de poder y control, inclusive potenciando esa idea osada que podamos tener de que podemos dominar hasta lo incontrolable. Esa es una de las pequeñas, de los pequeños problemas que se podrían presentar, ¿no? Podrían vendernos una idea de una suerte de falsa omnipotencia. Y ahora viene algo interesante. Entonces lo que tenemos ahorita es, ¿por qué utiliza el código 007? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el, por qué tanta, por qué tanto realce a este código? Podríamos decir de que, o podríamos deducir que dentro del sistema de jerarquía que se maneja dentro del Servicio Secreto Británico, en la ficción, pues hay agentes que utilizan el prefijo 00. Y esto significa que tienen el permiso para matar, ¿no? Acuérdense de que no solamente eh, hay un 007, también hay un 006, por ejemplo, ¿no? Y nos habla también de que puede haber inclusive o una jerarquía o es un número de orden, que no necesariamente podría implicar una suerte de jerarquía. Lo cierto es que este 00 significa que tiene permiso para matar, significa que están autorizados a utilizar la fuerza letal en cada una de sus misiones. Es sin necesidad, sobre todo, de pedir permiso.
eh, tanto a la propia agencia como al país en el cual tú te encuentres. Entonces, digamos que te da cierto estatus dentro de los agentes, porque no todos tienen este permiso para poder eliminar personas, entre comillas, por lo menos sin necesidad de que intervenga una orden directa, ¿no? Eh, Hay otro detalle, y es que muchas veces este número 7 puede identificar a James Bond como un personaje dentro de una élite. El uso de números en lugar de nombres también es interesante. ¿Por qué no James Bond de frente y por qué decirle 007? Y es que hay un detalle muy importante, y es que el número te cosifica. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Vemos de que Bond muchas veces también proyecta esta cosificación al tema de las mujeres, ¿no? Entonces, en general, no nos vamos a restringir solamente el tema de mujeres, digamos que es un héroe solitario, o sea, normalmente las personas que lo rodean para él son medios para lograr sus objetivos. No son amigos, no son hermanos, no son familiares, no son seres queridos, sino objetos que él puede utilizar. Y hay otro detalle, y es que él está haciendo una proyección de lo que hacen con él mismo. ¿Por qué? Porque al otorgarle un número, dejan de verlo como persona. Si queremos utilizar un ejemplo de cómo llega este punto, a cómo llegamos a este punto, y cómo esto no solamente se aplica al tema de los agentes secretos, por ejemplo, vemos que también se aplica al juego del calamar, por ejemplo, donde las personas dejan de tener un nombre para tener un número. Entonces ya no se refieren a ti como una persona, sino como un objeto. ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con ellos? Sucede que con un objeto tú pues no te relacionas, no generas vínculos. Entonces, si algo te pasase, pues nada, te pasó, no pasa nada, otro viene y te reemplaza. Entonces, como vemos, lo que hace Bond muchas veces también es proyectar aquello que él mismo vive. O sea, no es algo que necesariamente sea propio de él, no es que tenga algo mal en la cabeza. Digamos que es parte de una estructura en la cual lo que hace él es reproducir aquello que vive. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, si queremos ir mucho más allá, si queremos ver, oye, si este número 7 tiene alguna suerte de connotación cultural, pues sí, podríamos también analizarlo desde esa perspectiva, porque muchas veces el número 7 en temas culturales es un número que está asociado a la suerte o al poder, ¿no? En la numerología, por ejemplo, el número 7 es especial, ¿no? Porque se relaciona con el tema de la búsqueda del conocimiento, con el tema de la reflexión. Eh, digamos que las personas que normalmente se identifican con este número suelen ser personas curiosas, por decirlo menos, y que normalmente están en búsqueda de mayor conocimiento, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa más? Digamos que, como les comentaba hace un momento, hay otros agentes, ¿no? Que también son de el servicio de inteligencia británico. Como les comenté, eh, hay un agente que es el 006, que si mal no recuerdo aparece en la película GoldenEye. Y no recuerdo el nombre ahorita del agente. Recuerdo que se llamaba Alec. Pero este también era un antiguo compañero de Bond, que con el tiempo deja la agencia
y se va para el lado, para la acera del frente, ¿no? Ni siquiera si queremos expresarlo de una manera, ¿no? O sea, se va con los malos. Y digamos que se convierte en el antagonista de James Bond. ¿Qué cosa nos dice esto? Nos dice que los agentes con el prefijo 00, si bien es cierto tienen permiso para matar, también significa que no son personas que sean infalibles o que sean moralmente superiores. Por más que se les haya otorgado ese permiso especial, pues digamos que son personas que pueden también irse para el lado oscuro. Digamos que podríamos decir que este agente 006 es la contracara de James Bond. Digamos, eh, es algo que debemos también tener presente, ¿no? Digamos que esa es la parte más característica del uso del código. Pero centraría más mi atención, como les había comentado al inicio, en el tema de la cosificación. Podríamos también darle otras interpretaciones como las que les he dado, pero creo yo que el tema de la cosificación juega un rol importante en quién es Bond, en cómo ven a Bond y en cómo Bond trata a quienes lo rodean. No es otra cosa que una proyección a lo que él está haciendo. Y bueno, digamos que lo siguiente es entender cuál es el entorno de James Bond. ¿Quiénes son los que interactúan con él y qué rol juegan en sus vidas? Y en este caso es interesante porque vamos a hablar de M. ¿Quién es M? M es el jefe de James Bond. Y M, digamos que juega un rol protagónico dentro de la vida de James Bond. ¿Por qué? Porque, como les pongo ahí en el título, es una estructura de poder familiar. Lo que hace M es mantener a James, perdón, dentro de los márgenes de la cordura, ¿no? Trata de mantenerlo dentro de los márgenes de la cordura, al punto de que, digamos, puedan controlarlo. Digamos que M es el jefe del M16, eh, digamos que es la autoridad directa que tiene Bond con la organización, es quien le asigna las misiones, es quien está encargado de ubicarlo, quien está encargado de llamarle la atención cuando es necesario. Muchos le han dado la interpretación a M de diversas formas. Algunos porque consideran de que M hace referencia al tema de de misión. Otros asocian a M con el rol de master, de maestro, para marcar que hay una jerarquía con James Bond. Pero hay una interpretación que me llamó bastante la atención y que creo que es a la que yo asociaría más. Y es que M va asociado más al tema de mother, madre. Y sobre todo dentro del ambiente en el cual se desarrolla la historia, dentro del ambiente en la que ha ido desenvolviéndose el rol de la reina, digámoslo así, en Gran Bretaña, y el influjo que ha generado o que generó dentro del gobierno británico. No es descabellado el pensar de que sea esa es la referencia, ¿no? Hay otra teoría en la que sostiene que M va asociado al tema del apellido del jefe o de la jefa. Pero también, digamos que son interpretaciones, ¿no? Digamos, lo que sí me pareció interesante, lo que sí me pareció interesante en las películas, sobre todo, es, y quizás un poco reforzando la idea de que M va asociado al tema de Mother, o sea,
es la elección, por ejemplo, de Judi Dench como M. Me pareció interesante. Me pareció interesante el rol que ella jugaba al respecto, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro, independientemente de cualquiera de estas interpretaciones, es que M, pues, no es otra cosa que la figura paterna o materna, y por ende la estructura de un poder familiar. Es la autoridad en sí misma, ¿no? Es la autoridad que equilibra las acciones de Bond. Digamos que Bond podría decirse que vendría a ser el hijo independiente, ¿no? Y que frecuentemente, pues, actúa de forma autónoma, con un espíritu rebelde, y que, digamos, podría decirse que no deja duda acerca de cuál es la lealtad que él tiene. Sin embargo, digamos que la historia nos dice que los 00 no necesariamente pueden mantener esa lealtad siempre y por ende necesitan de una guía. Digamos que dentro de esta dinámica de poder que se va a ejercer entre Bond y el servicio de inteligencia, M es aquella persona que está llamada a mantener el control y la autoridad, y quien le va a recordar cuál es la lealtad y la misión que él tiene para con el Imperio Británico. Inclusive le va a recordar que tanto la misión como los intereses del Imperio Británico están por encima de los suyos. Eh, Eso es algo que, digamos, mm, tiene que quedarnos claro. O sea, va a ser una suerte de tutor, de protector, de regulador, ¿no? Entonces, de hecho, de una u otra manera, se va a convertir en una suerte de Pepe Grillo de James Bond, ¿no? Va a llamarle la atención cuando lo crea necesario o cuando se está saliendo de la ruta, de la hoja de ruta. ¿Cuál es la estructura de esta relación? La estructura de esta relación de M con James Bond es el de control y autoridad, el de ambivalencia emocional y el de el conflicto generacional. Entonces, con control y autoridad le hemos venido hablando, no es otra cosa más que el poder normativo, es la voz que orienta, que limita a Bond, es la cuerda que lo jala cuando se está yendo por donde no debe. Y digamos que en esta relación que él tiene de autonomía y de obediencia a la autoridad se ejerce cierta tensión. O sea, no es algo natural para con él, ¿no? O sea, hay una tensión normalmente, en la cual vamos a poder apreciar tanto en los libros como en las películas. Pero que es algo característico dentro de las relaciones familiares. Me pasa a mí con mis hijos. Y si ustedes los tienen también, o ustedes con sus padres, también van a ver que hay una suerte de conflictos que muchas veces van a pensar de que este cierto control los limita, ¿no? Entonces, digamos que la dinámica, por eso es que es importante entenderlo como una dinámica familiar en la cual, si bien es cierto, hay roces, eh, también hay un nivel de respeto. Y digamos que es quizás el hilo que mantiene la humanidad de James Bond, ¿no? ¿Por qué? Porque es una suerte de relación que tiene con alguien. Hasta cierto punto es una relación, entre comillas, afectiva. No por el cariño y el amor, sino por la frecuencia y por la comunicación que se pueden dar entre ambos. Y qué duda cabe, M sabe quién es James Bond, sabe cuáles son sus debilidades. ¿Por qué? Por la hoja de perfil que tiene. Algo que desconocen todas las demás personas que pueden rodearlo. La otra, como les decía,
es el tema de la ambivalencia emocional. Más o menos lo tocábamos, ¿no? Hay una suerte de protección, de crítica, te doy el apoyo cuando es necesario, pero también te exijo resultados. Digamos. Es la relación que pueden mantener con él. Y la otra también es el tema del conflicto generacional, ¿no? Nos ha pasado muchas veces en la que nosotros creemos que sabemos más que nuestros padres, y por ende tratar de demostrarle que hay otras maneras y otras formas de hacer las cosas. Entonces, digamos que hay un conflicto también ahí, porque esto es como se hacía antes, que digamos es un proceso que podría decirse ya aprobado. Y por otro lado viene el tema de la innovación, ¿no? ¿Qué otras cosas nuevas se pueden hacer? Entonces ahí va a haber una suerte de conflicto, la cual solamente puede ser limada con el tema de la comunicación. Pero digamos que en este punto, al no haber una relación familiar propiamente, de hecho sí va a haber eh, va a haber una suerte de conflictos, ¿no? Bond normalmente va a romper las reglas. ¿Cuál es la persona con la que también interactúa James Bond? Pues es con Q. Y Q no es otra cosa que el símbolo de la modernidad y el poder tecnológico. Este, Q es parte del departamento de gadgets, es el jefe del departamento, el cual le muestra a Bond cuáles son los dispositivos que han sido creados para que pueda desarrollar su misión de manera efectiva. Entonces, y cómo estos gadgets pueden ayudarlo a sobrevivir de manera exitosa a las misiones. Digamos que Q simboliza la ciencia, la tecnología y la sabiduría práctica. Eso es una de las interpretaciones que podríamos nosotros darle, sobre todo en el tema de cómo aplicarlo al momento de cumplir las misiones. Y por otro lado, si es cierto Q es el científico o el inventor, este, no solamente te va a proveer de herramientas, sino que también te va a dar lecciones. En este punto, Q podría jugar el rol de hacerle recordar que no necesariamente la fuerza bruta tiene mayor poder que la inteligencia, ¿no? Eso sobre todo en términos narrativos. Pero digamos que Q también puede cubrir una suerte de rol familiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues, podría hacerse que Q represente la relación que podrías tener con un tío o un abuelo, digamos, ¿no? Normalmente en las películas más antiguas era representado Q con personas ancianas de mayor edad y que hablaba acerca de una suerte de sabiduría, al contrario de las últimas películas donde es más joven, ¿no? Y también tiene un simbolismo al respecto. ¿Por qué? Porque digamos que en este simbolismo lo que encontramos es que la juventud también viene asociada con el tema de la innovación, de el progreso, si queremos verlo de una forma, ¿no? Eh, ¿cuál es el detalle aquí? ¿No? ¿Por qué Bond, tanto con Q y con M, desarrolla una suerte de dependencia y rechazo? Y esto es algo que nosotros tenemos que considerarlo, ¿no? Y es que, digamos que en la dinámica de las relaciones familiares, el hijo siempre va a buscar reafirmar su independencia, siempre va a creer que sabe más, pero siempre va a regresar a casa. Ese es otro de los detalles. Pero hay otro detalle que es importante conocer dentro de la historia de James Bond. ¿Y cuál es esta? Pues que James Bond perdió a sus padres a una edad muy temprana. Entonces, digamos, esto es un dato interesante
y que podría darnos más luces acerca del personaje. Podríamos nosotros, por ejemplo, tratar de entender por qué James Bond tiene una suerte de apego evitativo, ¿no? Entonces, y según la teoría del apego de John Bowlby, si no recuerdo, lo que nos decía era de que los individuos con esta suerte de apego evitativo, lo que están haciendo es tienden a ser autosuficientes, tienden a tratar de evocar esta dependencia emocional, ¿no? Que los hace sentir vulnerables. ¿Por qué? Porque les activa el tema de la importancia de las relaciones afectivas. Y como no la tuvieron, la encuentran como una suerte de debilidad. Es como, no sé, como meter el dedo en la herida, ¿no? Entonces, digamos que las circunstancias en las cuales experimentó esta pérdida de sus padres a tierna edad, pues lo dejó marcado definitivamente. ¿Quién más? Tenemos a Moni Penny, una suerte de conexión emocional. Bueno, digamos que con las otras personas podríamos decir que se entiende que hay una suerte de obligatoriedad. Obligatoriedad en el sentido de, bueno, me tengo que relacionar con ellos porque me toca, no tengo otra opción. Sin embargo, Moni Penny juega un papel muy importante, ¿no? Porque, digamos, es la secretaria de M. Pero también, por lo menos en los libros y en las películas, llama la atención la buena relación que existe con James Bond. Algo muy extraño, teniendo en cuenta las actitudes de James Bond, ¿no? Es algo muy extraño. Digamos que ella es una de las pocas figuras con las que James Bond puede tener una relación afectiva. Entonces, y de confianza, ¿no? Digamos que no es muy profunda, pero que por lo menos este, siempre se mantiene dentro del límite de lo profesional. Es decir, como que Bond tiene claro y clara la línea que no debe de cruzar, ¿no? Digamos que en ese sentido Moneypenny juega una suerte de conexión emocional, que es algo que normalmente James Bond suele evitar, pero no es en este caso. Digamos que esta interacción pues, podría implicar un vínculo un poco más profundo en lo que se refiere a una suerte de faceta vulnerable, ¿no? De una u otra forma, imagino yo, que el ser secretaria de M tiene acceso al perfil de James, ¿no? Y por tanto conoce algunos detalles de su vida. Y él es consciente de ello, por lo cual se puede permitir ciertas licencias, probablemente, en la que puede mostrar por lo menos una de sus facetas más vulnerables, ¿no? Digamos, eso puede darle una suerte de equilibrio. ¿Qué otros personajes claves hay? Digamos, tienes a Felix Leiter, que es un agente de la CIA, que normalmente lo que hace es, juega un rol no muy preponderante, pero sí interesante, en el sentido de colaboración, ¿no? Le brinda información a James que le permite poder resolver las misiones de una manera un poco más efectiva, ¿no? Pero digamos que no es algo que tampoco profundicen demasiado. De una u otra forma, lo que buscan resaltar probablemente sea un tema de la colaboración internacional entre países, en la cual, digamos, los servicios de inteligencia intercambian información. Obviamente, siempre y cuando estén ajustados a sus objetivos, ¿no? Nadie va a dar información gratis. Eso definitivamente es algo muy serio. Los antagonistas de James Bond. Entonces, ¿qué cosa sucede aquí con los antagonistas de James Bond? Digamos a decir que eh,
Aquí James Bond se va a enfrentar a los aspectos más oscuros de su propia psique. ¿Esto qué cosa significa? Algo que, digamos, Carl Jung diría la sombra, ¿no? Entonces diría, cada uno de nosotros tiene un aspecto negativo, algo que conocemos o desconocemos y que va a ayudar de una u otra forma en la medida en la cual sea evidente a poder manejarlo de una manera efectiva. Pero digamos que los antagonistas de James Bond son con frecuencia representaciones de las amenazas globales. Y de aquí viene algo interesante, ¿no? Porque va desde el crimen organizado hasta megalómanos individuales que tienen que ver con un tema de corrupción de poder. Mm, y digamos que cada villano al cual se enfrenta James Bond no es otra cosa más que una representación de un temor o un conflicto específico de la época. ¿Qué cosa significa esto? Digamos que dependiendo el año en el cual se hizo la película, pues el antagonista puede representar pues al comunismo o puede representar al terrorismo o puede representar al capitalismo desmedido. De acuerdo al tiempo, van a encontrar esa suerte de características, ¿no? Van a poner el reflector en lo que se considera que es una amenaza. En este sentido, hay otro aspecto que también es interesante y es algo que también tendríamos que analizar. Y es que los enemigos de Bond son a menudo presentados como el otro. Y ustedes dirán, pues, claro, eso es otra persona. No, no, no. Yo lo que me refiero es que, digamos que en el contexto del mito, ¿ya? Estos otros son peligrosos. Normalmente son presentados como peligrosos, irracionales o moralmente inferiores. Entonces, ahí hay algo interesante y es algo que nosotros debemos de entender también. Entonces, y ahorita voy a explicar por qué. Digamos que estos enemigos muchas veces o son rusos, ¿ok? Otras tantas son, digamos, asiáticos, u otras veces son árabes, ¿no? No son otra cosa que representaciones de nuestros antagonistas, sino que son unas figuras simbólicas del caos global, ¿no? Entonces, y otra cosa más, obviamente, no solamente representan al caos global, sino que James Bond, que representa la cultura occidental, tiene que enfrentar. Entonces, vamos a decir que James Bond de esta manera está enfrentando, entre comillas, a la amenaza que significa el otro, el diferente a mí, el que tiene muchas veces una suerte de pensamiento distinto, el que puede hacer peligrar mi estatus, el que puede hacer peligrar el orden que conozco. Entonces, ¿y cuál es el otro detalle? La misión de James Bond al respecto es clara. Lo que tiene que hacer es o controlarlos o destruirlos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay un proceso de naturalización de la otredad. ¿Esto qué significa? Significa que las culturas diferentes a la occidental pueden ser reducidas a amenazas, pueden ser o tienen que ser gestionadas o eliminadas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros lo que estamos haciendo es perpetuar el discurso imperialista. Entonces, como les decía, o sea, mi misión es mantener el control sobre el mundo.
O sea, seguir manteniendo el orden que me beneficia a mí. ¿No? Es interesante, ¿no? O sea, digamos, normalmente el enemigo es presentado de una manera distinta por quien esté enfrentándolo, ¿no? Pues, digamos, yo puedo tener una representación de mi enemigo, entre comillas, y mi enemigo puede tener una representación de mí. Puede ser una reacción a una amenaza que yo estoy gestionando de manera directa o indirecta contra los intereses suyos o de su país. Y viceversa. Yo puedo verlo a él como una amenaza a el orden que yo he impuesto, ¿no? Y que definitivamente podría de una u otra forma afectarme a mí. Entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que controlar esa situación. Es una lucha de poder, qué duda cabe. Entonces, digamos que hasta este punto podríamos decir que también los villanos a los que se enfrentan pueden ser unas proyecciones de su sombra, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces son versiones distorsionadas de Bond. Pueden ser igualmente de carismáticos, pero pueden estar inmersos en el caos y la maldad también. Entonces, ¿qué cosa nos dice eso? No necesariamente puede significar que la otra persona tenga razón, ¿no? Digamos, la otra persona también puede ser mala y efectivamente ser realmente un problema para la humanidad y no necesariamente verlo desde una lectura imperialista, ¿no? Pero nuestra misión es analizar todos los aspectos y todas las posibilidades. No podemos dejar pasar un análisis sin considerar todos los escenarios posibles. Entonces, digamos que muchas veces nuestro enemigo es una proyección de los aspectos más oscuros de nuestra propia psique. Entonces, hay una frase, me recuerdo bien, elige bien a tus enemigos, decía un sabio, porque vas a terminar porque vas a terminar pareciéndote a ellos. ¿No? Es interesante, ¿no? A ver, y mm, aquí viene el origen de todo, ¿no? Y es el uso del lenguaje para el control de situaciones. La palabra como medio de poder y control. El verdadero poder radica en cómo usan la palabra para dominar y persuadir. Y sobre todo, esto le va a ayudar a sobrevivir. Es algo que puede pasar desapercibido, pero en realidad creo yo, y comparto esta teoría de Loren Binet, que el uso del lenguaje de una manera adecuada no es otra cosa también que un uso de poder, ¿no? La palabra, por eso me pongo ahí que la palabra es un medio de poder y control también. ¿Cómo, cómo nació este interés en seguir analizando a James Bond? Pues estuve leyendo el libro de Loren Binet de La séptima función del lenguaje, el cual recomiendo mucho su lectura. Es más, viene acompañándonos aquí en el video. Y normalmente son, em, al final van a haber varias cosas, pero digamos, tengo a Binet, tengo a Bartes y tengo a Humberto Eco, porque de una u otra forma inspiraron un poco el tema del análisis que estoy haciendo actualmente de James Bond. Entonces, es en este libro de Loren Binet donde uno de los personajes entra a una clase de semiótica donde están haciendo un análisis del personaje de James Bond. En realidad son dos estrofas, ¿no? Y me impactó, me llamó muchísimo la atención y dije, ¿y por qué no seguimos profundizando en ello? Claro,
en este caso era una escena y se situaba en el tema de M. Pero dije, ok, que este sea el pie y que me dé una suerte de hilo conductor para poder seguir jalándole el hilo de la madeja, ¿no? Para poder seguir profundizando en el personaje. Así que sí, se los recomiendo mucho. ¿Y qué cosa sucede? Que en esta obra, que es La función de la palabra de Binet, se realiza un análisis profundo sobre cómo los personajes de ficción se construyen a través de su relación con el lenguaje y los signos que lo rodean, que es lo que hemos estado haciendo. Cómo ha estado influenciando el entorno en el desarrollo y en la construcción del personaje de James Bond. Y lo que más destaca de la interpretación de Binet sobre James Bond es su enfoque en la palabra como medio de poder y control. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que Bond es un maestro en el uso de la palabra para manipular. Eso es interesante. Pero no solamente para manipular, sino para seducir y para desarmar a sus enemigos como a sus aliados. Digamos que, acuérdense de que James Bond tiene la particularidad de darle una lectura de objeto a las personas que lo rodean. Entonces, digamos que James Bond es un personaje de acción y su verdadero poder radica en su capacidad para usar el lenguaje como herramientas y así obtener el control de la situación, cómo extraigo información y cómo la uso también, ¿no? Binet reflexiona sobre cómo el lenguaje de Bond es parte de una identidad construida y fragmentada. Como agente, Bond, James Bond, se mueve entre diversas identidades y utiliza el lenguaje. Es un tema que me parece interesante, porque James Bond utiliza el lenguaje con diversas identidades, porque obviamente no siempre se va a presentar como una persona X, ¿no? O sea, hay variables, hay situaciones, y en cada una de estas situaciones el lenguaje le permite adaptarse a estas, ayudándolo a construir una máscara real, una máscara lingüística que sea real, que sea creíble, que le permita cumplir sus misiones sin revelar cuáles son sus intenciones y sobre todo su real identidad. Obviamente, hay algunos enemigos que ya saben quién es James Bond, pero hay otros que no. Entonces, en estos escenarios es donde se aplica. A ver, fuera de todo esto, podríamos entender nosotros que el verdadero poder de James Bond radica en cómo usar la palabra para dominar, para persuadir y para poder sobrevivir en un mundo lleno de amenazas, visibles como invisibles. Acá viene un tema que es muy importante para conocer a nuestro querido James Bond, y es el mundo, la moral y Bond. A este apartado lo he titulado de esta forma y va asociado con el tema de el deber y la moralidad. Entonces, ¿qué tenemos al respecto? Bueno, podemos decir que, según Kant, una acción moral debe ser válida para cualquier persona en cualquier circunstancia, algo que no parece aplicar en las misiones de James Bond. Bond, al ser un agente secreto con licencia para matar, actúa en un espacio moralmente ambiguo, donde el fin parece justificar los medios. Entonces, este es un tema que también es muy profundo, pero vamos a tratar de tocarlo así de una manera un poco más didáctica. Probablemente no nos va a alcanzar, no nos alcanzaría el tiempo para profundizarla, pero no quiero dejarla pasar por alto. Entonces,
probablemente nos sirva como una suerte de introducción a un tema mucho más en el que podamos profundizar mucho más adelante, pero creo que sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Mm, ¿Por qué? Porque, digamos, nos va a demostrar cuál es cuál es la moral en la cual se maneja, cuál es el entorno filosófico y ético en el cual Bond se desarrolla. Entonces, nosotros, ¿qué cosa podríamos decir al respecto? Nosotros, hay un tema que necesitamos mencionar. Si bien es cierto, James Bond tiene licencia para matar, él actúa en un espacio ambiguo. Ya lo habíamos leído más adelante. Hace un momento, perdón. Bond obedece órdenes, ¿no? En concreto, las órdenes de su gobierno. Y obviamente sigue su deber, como cualquier agente, sin cuestionarlo. Algo que se denomina muchas veces como la obediencia debida, lo cual es un problema. Fue un problema antes, con el personaje del bigotito. eh, es un problema ahora también. ¿Por qué? Porque en el entorno en el cual se mueve James Bond, pues colabora mucho en el lado de que eh, es un escenario ideal para poder manipular a las personas. Cuando tú ya no te cuestionas y solamente obedeces órdenes, dejas de ser un ser humano y te conviertes en un robot. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Digamos que te olvidas de las implicancias éticas de las acciones que estás ejecutando. Y muchas veces al hacerlo, olvida o olvidamos y dejamos de lado lo siguiente, que el ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo. El ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo y nunca, nunca como un medio para alcanzar un objetivo. ¿Por qué? Porque si lo convertimos en un medio, los cosificamos, lo despersonalizamos, le quitamos su humanidad, se convierte en una cosa. A menudo, Bond mata, engaña y manipula en sus misiones. Es una constante. Lo que contraviene a los principios éticos de Kant, por ejemplo, ¿no? Donde la moralidad es una acción que no debe depender de sus consecuencias. Entonces, como ya hemos leído hace un momento en el PPT, para Kant una acción moral debe ser válida para cualquier persona en cualquier circunstancia. Algo que parece no es aplicable al tipo de misiones que realiza James Bond, obviamente. Pero entonces, en qué se basa James Bond en actuar? ¿Es que acaso no tiene algún, alguna base filosófica para eso? Bueno, sí, sí la tiene. Y vamos a ver que Bond pareciera partidario del utilitarismo, que no es otra cosa que el fin justifica los medios. Y aquí, como representantes del utilitarismo, tenemos a Jeremy Bentham y a John Stuart Mill, quienes sostienen que la moralidad de una acción depende de si maximiza la felicidad o el bienestar general. A Bond le gusta eso. Claro, y claro que le va a gustar. ¿Por qué? Porque Bond se mueve en esos lineamientos. O sea, es decir, Bond se enfrenta a sus enemigos y muchas veces toma decisiones radicales en busca del bien mayor. Ahora, ¿cuál es el problema del utilitarismo? El problema del utilitarismo es que a menudo justifica sus acciones
moralmente cuestionables, como la tortura o el asesinato, si el resultado final parece ser beneficioso para la mayoría. Entonces, digamos que ese es uno de los, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el tema del utilitarismo, ¿no? Digamos que podríamos decir que Bond definitivamente se puede ver como un agente utilitarista. ¿Por qué? Porque enfrenta a muchos dilemas morales, muchos, y donde sus acciones, por más crueles que sean, se ven justificadas, porque van a salvar vidas o van a evitar una amenaza global. Entonces, ese, digamos, es una suerte de escala que maneja James Bond, ¿no? Se mueve más por el tema del utilitarismo. Pero ¿qué más? También, o sea, querer centrarlo en uno solo sería muy simplista, porque no solamente abarca el tema del utilitarismo, sino también abarca el tema de la voluntad del poder. ¿Por qué? Y me explico. Bond también parece que ha tenido como modelo a Nietzsche. ¿Por qué? Porque Bond como espía normalmente desafía las reglas, las transgrede y digamos que puede verse muchas veces como alguien que ha, ¿cómo decirlo? Como alguien que ha renunciado a las normas morales convencionales, ¿no? Sí, 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 creo que es la palabra. Y ha optado por desarrollar su propia ética. Y esta ética está basada en el tema de la eficacia y el poder. De una u otra forma, podría considerarse a James Bond como un representante del Ubermensch, del superhombre, del individuo que ya no busca justificaciones, ya no, ¿para qué? No necesito justificaciones morales, para nada. Eh, yo he forjado mi propio camino. Es lo que pareciera decirnos. Y digamos que para Nietzsche, la voluntad de poder impulsa a trascender limitaciones y a dominar a un mundo hostil. Bond utiliza su inteligencia, habilidades físicas y encanto para navegar por un mundo de conflictos y en muchos aspectos, él cree que este es el mejor camino. Cree que elevarse por sobre los demás seres humanos e imponer su voluntad sobre ellos es lo ideal. Ya sea derrotando a los enemigos o manipulando a los aliados, Bond actúa como alguien que sigue su propio camino, sin preocuparse por las normas éticas tradicionales que rigen nuestra sociedad. ¿Cuál es el gran detalle aquí, no? Y es que en el pensamiento de Nietzsche, vamos a resaltar el tema de la muerte de Dios, significa que al proclamar la muerte de Dios ya no creemos en valores absolutos o en un propósito dado por un ser superior. Esto puede hacer que las personas se sientan perdidas sin saber qué es lo correcto o qué sentido tiene la vida. Y qué duda cabe, sin una guía clara, algunos caen en la desesperanza o sienten que ya nada importa. Entonces ese es lo que creo yo un problema, ¿no? Con respecto al nihilismo de Nietzsche. Hay algunas cosas que me parecen interesantes, me parecen muy interesantes de Nietzsche, pero digamos que sí encuentro un problema, ¿no? Con el tema de la ausencia de valores absolutos y con el tema de un propósito, ¿no? Para la vida. Entonces, si cada quien
va a imponer lo que cree, entonces no llega a otra solución que al conflicto constante y continuo, porque cada quien va a querer imponer su forma de pensar respecto al del otro. Creo yo que ese es un gran problema del tema de la voluntad de poder de Nietzsche. Pero eso ya lo podríamos dejar para otro momento. Bond y la violencia. ¿Y qué sucede? Que muchas veces la violencia es presentada como un espectáculo. La violencia en Bond es casi siempre estilizada, ¿no? Hay coreografías de manera que se ve elegante las peleas. Inclusive muchas veces es presentado el conflicto como algo heroico. ¿Cuál es el detalle? Esto convierte la violencia en un signo vacío. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros presentamos esto como una coreografía, le estamos quitando todo el impacto ético que tiene y el impacto emocional. Lo que permite que el espectador disfrute del acto sin cuestionarlo moralmente. Es lo que le decía, en el fin justifica los medios, ¿no? Y hasta cierto punto no te atañe cuando no te toca a ti. Pero si eres tú quien se va a ver afectado por esto, entonces tu perspectiva va a cambiar. Ese es un tema que no podemos dejar de lado tampoco. Podríamos decir en sí mismo que la violencia eh, comienza a convertirse ya no en una tragedia o en un mal necesario, sino en una parte del glamour del héroe. Entonces, es parte del ser un héroe, ¿no? La violencia me va a acompañar siempre. Es el camino a seguir. Mm, ¿Cuál es el otro detalle? El otro detalle es que es interesante, y es que casi siempre en las películas de James Bond, y digo casi siempre porque, digamos, en las últimas películas probablemente las cosas como que varían un poquito solamente, eh, pero no quita el tema del arquetipo, ¿no? Pero vemos que muchas veces eh, las consecuencias reales de la violencia no se aprecian. ¿Por qué? Porque rara vez vemos que James Bond sea afectado emocionalmente por lo que hizo, porque rara vez vemos que haya salido herido de manera, digamos, sustancial, o sea, que pueda significar para él una amenaza. Y el otro detalle es que al colocarlo por sobre las normas, se crea en James Bond una suerte de héroe mitológico, ¿no? Eh, Al punto de que para él la violencia no es otra cosa más que un medio para imponer su voluntad o para imponer un orden dentro de un mundo caótico. Ese es el otro tema, ¿no? Entonces, eh, hay otros temas que se ven mm, involucrados en esta suerte de venderte esta idea de que la violencia es un espectáculo. Y es que en última instancia, es una narrativa que refuerza los valores del individualismo, el imperialismo y la dominación. Eso es lo que te están vendiendo, básicamente, ¿no? Entonces, al quitarle todo ese estatus, al poner la violencia como espectáculo, digamos de manera muy sutil, te están vendiendo también esos otros productos. Entonces, digamos, si queremos digerirlo mejor, podríamos poner el siguiente ejemplo, ¿no? Bond siempre vence al villano a través de la fuerza física, y aquí, digamos, la ideología es subyacente, ¿no? O sea, promueve la idea de que la violencia es una forma legítima y justificada para resolver conflictos. Si ustedes ven, la única forma de resolver un conflicto en las películas de James Bond es otra cosa que ejerciendo la violencia.
Entonces, digamos que están normalizando. Es el único camino a seguir. Es algo que también tenemos que considerarlo siempre, ¿no? Em, ¿Qué cosa sucedería al respecto? ¿En realidad la violencia es el único camino para resolver este tema de conflictos? Pues no, no lo es. ¿Y qué diría Camus al respecto, no? Diría Camus que Bond, al igual que Sísifo, está atrapado en un ciclo interminable de acción. Bond está atrapado en una vorágine, en un ciclo interminable de misiones, de violencia, de caos. Eh, y lo que no es otra cosa más que resaltar la absurdidad, o sea, lo absurdo que es la vida del ser humano, ¿no? Tratando de buscar de esa manera un orden eh, a un mundo irracional. Digamos que Bond va a seguir cumpliendo sus misiones, aunque él es consciente que eso no va a ser suficiente, que con ello no va a resolver el problema del mundo, pues al día siguiente existirá otra amenaza y volverá a aquel ciclo en la que como Sísifo tenía que subir la piedra para que después ésta bajara y volviese a repetir la acción de manera constante e interminable. Entonces, digamos que eh, Bond queda atrapado, pues, ¿no? En una lucha constante de búsqueda de sentido. ¿Por qué voy a seguir haciendo esto? Eh, Al final de todo, Bond va a seguir enfrentándose a los nuevos desafíos sin detenerse a reflexionar sobre el vacío existencial de su vida. ¿Y por qué va a estar sumergido en esa vorágine? Está sumergido porque al no poder él entablar relación con otra persona, siempre va a encontrar ese vacío existencial. Entonces, entendemos nosotros de que Camus usa la metáfora de Sísifo condenado a empujar la roca durante la montaña solamente para verla rodar de nuevo, al igual que Bond. Sin embargo, Bond, como Sísifo, están llamados a aceptar el destino que les ha tocado vivir y mantener siempre un objetivo final, ¿no? En el caso de Bond, sería lograr la paz o la seguridad global, aunque esta nunca se vaya a lograr de manera. A este punto lo que podemos decir es que la violencia, lejos de ser una tragedia o un mal necesario, se convierte en parte del glamour del héroe. Por eso es que decimos que la violencia es presentada como un obstáculo. La fórmula narrativa de James Bond. Esto es interesante. Esto ya, digamos, si ya nosotros queremos enfocarnos ya en un tema de lo que sucede en las películas o en las novelas de James Bond, podríamos decir que vamos a encontrar siempre un patrón rígido, no solamente rígido, sino predecible, ¿no? Bond siempre va a recibir una misión, siempre se va a enfrentar a una serie de pruebas, enemigos, mujeres, gadgets, va a sufrir un revés, puede ser capturado, torturado, pero finalmente va a triunfar sobre el villano de una manera espectacular. Esta estructura no varía mucho de una historia a otra. Este patrón permite que cataloguemos a Bond como un producto cultural, diseñado para garantizar el placer de la repetición. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que esto va a generar el agrado de la cultura de la masa, de la cultura de masa. ¿Por qué? Porque ya saben lo que va a suceder. Tú te puedes ir a una película de James Bond
y sabes que James Bond va a ganar. Entonces, y eso te da cierta seguridad, te da cierto control. Y a las personas no les gusta más algo que el tener la certeza de que algo va a suceder, de tener el control de algo. Y si este algo es algo bueno, que implique la victoria, entre comillas, del bien sobre el mal, pues les va a generar una suerte de confianza interior y de seguridad. Por lo mismo, eh, van a estar embebidos en esta suerte de placer de repetición. Ese es algo que vamos a poder encontrar normalmente. Mm, Digamos que una de las cosas que he querido hacer con todo esto es poder enfrentarnos a una lectura adecuada, para poder profundizar más en el personaje de James Bond. Pero antes de finalizar, lo que quería hacer era reflexionar un poquito más en uno de los temas que estuve tratando anteriormente, que era el tema del vacío existencial de James Bond, cuando hablaba sobre Camus. Y es que hay algo que no podemos dejar pasar por alto. No me puedo permitir dejar pasar por alto antes de terminar esto, como una suerte de reflexión. Y es que, si bien es cierto, Bond es un personaje eh, arquetípico, idealizado por muchos, es un personaje también vacío, fundamentalmente vacío, desde el tema de la perspectiva existencial. ¿Por qué? Porque a lo largo de las películas de Bond o en los libros, van a ver que rara vez muestra algún tipo de emoción profunda o relación, o tiene una suerte de relación significativa con alguien. Entonces, aunque Bond es un hombre de acción y de poder y de estatus, me parece carecer de una vida interna rica, o con un propósito mucho más profundo, ¿no? Podríamos decir que Bond está atrapado en el absurdo de su existencia. Por eso es que Camus me llamó bastante la atención con respecto al tema de Bond, ¿no? ¿Y qué cosa sucede? Pues sucede que el hombre va a luchar constantemente. Si no tiene un sentido de propósito o una identidad fuera de lo que hace, entonces va a estar sumergido en este absurdo. Al final, los héroes de la cultura de masas son a menudo superficiales. Primero cualquier héroe. Probablemente, digamos que en el desarrollo de los últimos cómics, referente a héroes, hay un cambio distinto. Algo que podría decirse que, según mi conocimiento, fue precursor el hombre araña, ¿no? Digamos, el hombre araña sí se te mostraba vulnerable, ¿no? Digamos, era el más humano de todos los héroes. No todo le salía bien, tenía problemas y frustraciones. Quizás por eso empaticé bastante con él, más que con los otros superhéroes. Pero para ser justos, digamos que en las últimas entregas de cómics sí hemos visto un cambio al respecto, ¿no? Tanto con Batman como con Superman. Entonces, digamos que, continuando con esto, mm, normalmente carecen de una profundidad humana, que los hace incapaces de enfrentar de los dilemas éticos existenciales, ¿no? Como les decía, Bond es un personaje de acción, qué duda cabe. Va a enfrentarse siempre y va a salir airoso siempre, ante la lucha con sus enemigos. Pero una de las cosas que no vamos a encontrar ni en las películas ni en el libro es un espacio a la reflexión o al autoconocimiento. Esta quizás sea más que todo una crítica social,
una crítica a nosotros mismos, una crítica al ambiente en el cual nosotros nos venimos desarrollando. ¿Por qué? Porque en el mundo donde vivimos, la gente busca más valorar la eficacia externa más que una vida interior o más que el desarrollo personal. Entonces, nada, no es otra cosa más que el instrumentalizar a las personas a cumplir ciertos objetivos que van a beneficiar de manera directa a los más poderosos, y digamos de una manera indirecta y no en la misma proporción a nosotros. Entonces, con esto, pues quiero dar finalizado la suerte de desarrollo de este análisis, de esta desfragmentación de James Bond. He querido hacerlo de una manera más genérica que nos dé pie a seguir profundizando. Lo que he querido darles es una suerte de señalética en el camino y por ende, lo que quiero hacer ahorita es también fomentar la lectura. Hay algunas cosas que me han ayudado muchísimo para poder desarrollar esto, para poder seguir profundizando. Y en él está El yo y el ello de Sigmund Freud, El apego y la pérdida de John Bowlby, El hombre y sus símbolos de Carl Jung, El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, Así habló Zaratustra de Nietzsche, El ser y la nada de Sartre, El mito de Sísifo de Camus, Fundamento de la metafísica de las costumbres de Kant, pues, para el tema de la ética, John Stuart Mill con el utilitarismo, Humberto Eco, Apocalípticos integrados, El superhombre de masas también de Humberto Eco, de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, El lugar de la cultura de Homi Bhabha, El imperio de Harm, Michel y de Negri, también es una lectura recomendada, y Violencia de Zizek, que también es una lectura que va a ayudarle muchísimo para poder entender más acerca de este personaje. Pues lo que quiero es agradecer su infinita paciencia. Espero que este desarrollo haya sido de utilidad para ustedes. Voy a tratar de poner de una manera mucho más suave este contenido en un video fragmentado para otras redes. El video voy a subirlo a YouTube también por si quieren volverlo a leer. Agradecería mucho su feedback en el sentido de que de repente hay cosas que he pasado por alto y que podrían ayudarme a seguir profundizando mucho más en este tema. Les agradecería mucho sus aportes o las lecturas o interpretaciones que ustedes puedan hacer también. Y ante ello, pues nada, quiero agradecerles el tiempo nuevamente. Quiero expresarles mi compromiso de querer seguir brindándoles un espacio de conocimiento, de profundidad, y sobre todo de estar abierto a otras lecturas, ¿no? No considero que esta sea la lectura definitiva o el análisis definitivo, pero sí he buscado que dé pie a que ustedes puedan seguir profundizando en ello para poder llevar esta reflexión a un nivel mayor, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias, agradecerles nuevamente su compañía y a invitarlos a seguirnos siempre en nuestras transmisiones. Como le dije, voy a colocar este video también en YouTube. Voy a crear nuevos contenidos de una manera más suave para TikTok y para Instagram, como una suerte de píldoras. Y nada, sean buenos si pueden, que pasen un gran y excelente día. Hasta luego.